Oramos y a todos los que están conectados, oramos ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado y Señor, pedimos en este momento, en este tiempo, que tu bendición esté descendiendo sobre la vida de Ezequiel, que bendigas también grandemente a su amada esposa, Señor. Gracias por esta hermosa familia y gracias por el ministerio que tú has levantado, pastoral y de administrador, realmente para el reino de Dios. Gracias, Señor, por la vida de Ezequiel. Bendícelo grandemente. Gracias porque lo vamos a tener este sábado y el próximo sábado al chino Ezequiel con nosotros. Y es un privilegio. Tú nos honras, Señor, con la participación, con sus enseñanzas, con todo aquello que hoy vamos a recibir. Gracias, Padre. Lo bendecimos como iglesia, lo bendecimos como hermanos, lo bendecimos como pastores, lo bendecimos y pedimos que la bendición del cielo ahora se abra sobre su vida. En tu bendito nombre, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, Ezequiel, te estamos escuchando. Muy bienvenido. Qué bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga a todos, qué lindo compartir este tiempo juntos y saber que somos hijos del mismo Padre, que eso nos hace familia, ¿sí? Así que bueno, y más allá del lugar donde estemos, saber que vamos juntos a compartir este tiempo en la presencia de Dios, ¿sí? Estos días me tocó ir a la iglesia ahí, un día sobrenatural, a hacer algunas cositas, y pasaron algunos hermanos, ahí se acercaron de pasada, y todos entraban y miraban como con ganas de querer quedarse, ¿no? Creo que todos estamos anhelando la vuelta y ya va a llegar ese día, sigamos orando por eso. Pero yo resaltaba esto, digo, qué lindo saber que Dios no habita en las cuatro paredes del templo, ¿sí? Porque si no, creo que sería un tiempo difícil para nosotros pasar esto sin poder congregarnos con el Señor. Saber que Dios está con nosotros, ahí donde estás vos ahora, en tu casa, en donde sea que te muevas, a los lugares que vayas, entender que Dios está con vos en todo lugar, ¿sí? Y gracias a esto de que Él no habita en esas cuatro paredes, sino que es real en nuestras vidas. Y eso nos moviliza, nos motiva y nos da también fuerza para poder afrontar este tiempo. Ahora voy a compartirles, sobre lo que es ser administradores de recursos. Si van surgiendo preguntas, anótenlas y al final de la charla nos vamos a tomar unos minutos para contestar alguna pregunta, ¿sí? Y si no llegamos por el tiempo, después vemos la manera de que me las hacen llegar y vemos de contestarlas o ver de ayudarlos con esto. Muy bien, vamos ya ahí al tema, administradores de recursos, ¿sí? Por ahí, vamos a resaltar, a ver de nuevo estos conceptos, lo que es un administrador, ¿sí? Un administrador es aquel que tiene la responsabilidad de organizar, ya sea la economía de una persona o de una entidad, y se trata justamente de administrar, es de ejercer gobierno, ¿sí? Sobre esta cuestión de la economía, de la familia, de la casa, de la empresa, del negocio, de la entidad donde estemos. Y los recursos es todo lo que tenemos disponible para resolver necesidades, ¿sí? No solamente es dinero, porque pensamos en recursos, pensamos en dinero. Es recursos, son bienes, cualquier tipo de bien, el tiempo, ¿sí? Y cualquier elemento que me pueda servir para resolver una necesidad, esos son los recursos, ¿sí? Y nosotros tenemos que pedirle siempre sabiduría a Dios para poder administrarlos de la mejor manera, ¿sí? Todos los recursos que vengan a nuestras manos, tenemos que administrarlos bien, ¿sí? Y por eso es necesario que seamos conscientes de esto, ¿sí? Que los recursos no es solamente dinero, sino que también son dones, son todas esas cositas que nosotros podemos administrar. Por ejemplo, hoy por hoy el tiempo, creo que es muy importante poder administrar bien el tiempo, ¿sí? Es un recurso que, como todos sabemos, se va y no vuelve, ¿sí? La hora que pasó, recién que terminó, ya está, ya no vuelve, ya se acabó. Entonces, todo lo que no hicimos, lo que no logramos, lo que no aprovechamos de esa hora, no vamos a poder aprovecharlo en lo siguiente. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto para saber de qué manera afrontarlo. Muy bien. Y está bueno que nosotros, como administradores de recursos, con nuestra vida reflejemos y prediquemos con el ejemplo, ¿sí? Como siempre decimos, ya sea que sea en tu hogar, en el trabajo, en tu empresa, donde te toque, vos tenés que predicar con tu ejemplo, ¿sí?
Muchas veces escuchamos a alguien que dice, no, vos tenés que hacer así, así, esto y esto, y la persona no hace absolutamente nada de eso, ¿sí? Y es una contradicción, porque no sé, si yo escucho a alguien que me está diciendo, no hagas esto, y esa persona lo está haciendo, yo sinceramente no tomo el ejemplo, no es algo que yo absorba para mi vida, es más, digo, bueno, al final este me está diciendo una cosa y hace otra. Entonces, qué importante cuando alguien dice, hace algo y lo aplica, porque eso no solamente nosotros nos sirve, sino que también tenemos que tomarlo y ser conscientes de cómo nosotros nos manejamos. Como hijos de Dios, no podemos administrar bien los recursos de Dios si nuestra vida es un desorden, ¿sí? A mí me toca administrar los recursos en la iglesia. Entonces, yo no puedo pretender administrar bien los recursos en la iglesia si no administro bien los recursos en mi casa, ¿sí? No puede hacer, o en mi empresa, ¿sí? No puede existir esa contradicción. El que es buen administrador es buen administrador en casa, en el trabajo, en la empresa, en el emprendimiento, en la iglesia, en todos lados, ¿sí? Y es importante que esto sea siempre un bloque, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente es predicar con el ejemplo. Y aunque nosotros, yo soy el mismo en todos lados, ¿no? Puedo cumplir diferentes funciones en el ámbito donde me encuentre, pero yo soy el mismo en todos lados. Y esto mismo tiene que suceder. Yo tengo que administrar bien en todos lados, más allá de la escala en donde esté o de la tarea que me toque hacer, yo tengo que ser un buen administrador en donde me encuentre, ¿sí? Repito, familia, empresa, trabajo, emprendimiento, iglesia, donde sea, ¿sí? Anotá ahí, si querés, 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿sí? Qué importante esto en nuestras vidas, ser fieles, ¿sí? Otra versión dice que seamos digno de confianza, dice esa parte, ¿sí? Y cuando vamos a la traducción de este texto, en el original habla de ser mayordomo, se refiere a lo que es un mayordomo. Y un mayordomo es una posición importante de alguien que administra, ¿sí? Se trata de tener honestidad, a esa persona se le da confianza, ¿sí? El amo, el que nombra a alguien mayordomo, le concede la confianza y justamente a esta persona para que administre todos sus bienes. Y este mayordomo lo que hace es administrar los bienes del amo, supervisar a otras personas que hacen la tarea y si sucede algo, responder frente a ese amo, a esa persona, ¿sí? Y nosotros como mayordomos tenemos que saber que se nos confían valiosos recursos y es por eso que tenemos que ser prudentes y administrarlos muy bien, ¿sí? Yo no tengo un mayordomo en casa, ¿sí? Pero bueno, lo he visto a los mayordomos en las películas o en las novelas más que nada, y el mayordomo es el que cumple un rol sumamente importante, ¿sí? Por ahí, si ustedes han visto alguna vez alguna novela, una película, bueno, el mayordomo es el que sabe los movimientos de la casa, sabe quién sale, quién entra, sabe lo que hay, lo que no hay, lo que se hace, lo que no se hace. El mayordomo es el que está ahí supervisando absolutamente todo lo que sucede. Por eso nosotros, cuando hablamos de mayordomo, es esta persona que es clave en una organización, es fundamental en una empresa en donde esté, es fundamental y es la persona que sabe absolutamente, desde el más mínimo al mayor movimiento de lo que sucede, ¿sí? Y una buena administración siempre tiene que ser un servicio fiel y tiene que ser productivo, ¿sí? Nosotros como mayordomos que ejercen una buena administración, nuestro servicio debe ser fiel y debe ser siempre productivo, porque el mayordomo lo que hace es administrar los recursos de su amo, los hace crecer, los hace rendir y justamente los hace producir. Y nosotros también como mayordomos o como administradores tenemos que inspirar y motivar. No se trata solamente de administrar los recursos, sino también que tenemos que inspirar, animar y motivar a quienes nos rodean. Tenemos que enseñar. Por ejemplo, ahora después vamos a ver algún ejemplo de la Biblia, ¿sí? Pero un mayordomo suele tener otros mayordomos, que son otras personas que van realizando las tareas, y entonces supervisan, y es importante que nosotros motivemos, que enseñemos, ¿sí? Y que contribuyamos a que todos vayamos a lograr el objetivo en común, ¿sí?
Si yo tengo que lograr algo y tengo otras personas que me ayudan, yo tengo que transmitirle a esas personas lo que quiero lograr, cómo quiero que salga, qué quiero que hagan, animarlos, motivarlos, enseñarles para qué, para que cuando se logre la tarea sea lo que yo quería que se logre, o lo que yo tenía pensado que se logre. Entonces es importante que nosotros en esto seamos intencionales y que inspiremos mucho a los que nos rodean. Recién les decía 1 Corintios 4 y en 1 Corintios 12, unos capítulos más adelante, 12:28, dice así, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Ahí Dios ahí nos nombró, ¿sí?, los administradores de recursos. Y nuestras comunidades de fe, todas tienen diferentes ministerios a cumplir. Y ahí parte de todos esos ministerios, así como está el profeta, también está el que administra, ¿sí? Administrar los recursos y los bienes. También es algo que necesitamos hacer y que justamente en la Biblia nos dice que estamos ahí, aparecemos, ¿sí? Los que administramos recursos, aparecemos ahí. Ahí junto con los profetas, con todos. Así que a tomar ahí, a ponerse la camiseta y administrar bien. Muy bien. Entonces, como les decía antes, tenemos que saber administrar en lo personal y también hacerlo, esa tarea, lo mejor posible, porque eso también va a hacer que cuando nos toque administrar, no las cosas personales, sino las de terceros, ya sea en una empresa o en la iglesia, también lo podamos hacer bien, ¿sí? Y recién les nombraba esta palabra mayordomo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de esto, de lo que es la mayordomía. Lo que es la mayordomía a la luz de las Escrituras. Hago un paréntesis, yo hablo así bastante rápido, sí, soy bastante práctico, así que cualquier cosa, por favor, después me preguntan o me dicen eso que dijiste antes, porque yo por ahí voy así hablando y le meto. Sí, así que recuerden anotar alguna pregunta o eso, después me la hacen. Bueno, como ética cristiana, ¿sí?, el mayordomo es un concepto básico de la ética cristiana, ¿sí? Es un fundamento que proviene ahí de Dios, ¿sí? Y bueno, el mayordomo es justamente, como veíamos, el que administra, ¿sí? ¿Qué administramos nosotros como mayordomos? A la luz de las Escrituras, administramos todos los recursos que vienen de parte de Dios y los usamos para la gloria de Dios, ¿sí?, para la extensión del reino de Dios y para su gloria. Como les decía antes, siempre que nosotros veamos o que hablemos de administrar bienes y recursos, nos referimos a todo, al tiempo, al dinero, a los talentos, a nuestra familia, a las oportunidades que se nos presentan. Todas esas cosas son los recursos y los bienes que tenemos que administrar bien, ¿sí? Ahí en Génesis 2:15, cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén, lo pone para que labre y para que lo guardase, ¿sí? Dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Ahí en Génesis 2:15. O sea, fuimos creados como mayordomos de la tierra, ¿sí? Y justamente también ahí en Génesis dice que Dios todo lo que creó lo hizo bueno, ¿sí? Todo lo hizo bueno. Entonces, bueno, Dios nos creó a nosotros para que administremos y tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque justamente Dios pretende y quiere que lo hagamos bien, de buena manera. Sabemos que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Y que Dios nos confía continuamente recursos. Seguramente vos tenés talentos, te ha dado dones, te ha dado posibilidades, y es importante que todo eso que Dios te dio, vos lo administres de buena manera, ¿sí? Nunca pensemos si es mucho o si es poco, ¿sí? Porque Dios lo que nos dio es lo que pensó para nosotros. Después está en nosotros hacerlo crecer y ser fieles, ya sea que tengamos mucho, que tengamos poco, que tengamos muchos dones, pocos dones, los recursos que tengamos, seamos fieles en administrarlos de la mejor manera, ¿sí? Muy bien. La mayordomía aplicada a las finanzas, ¿sí? No se trata de ordenarlas, como decir, bueno, yo como mayordomo puedo gastar todo. No. Ese es un concepto errado, ¿sí? El mayordomo lo que hace es administrar bien. Hace que lo que se tiene rinda, que alcance, ¿sí?
¿Para qué? Para cubrir lo necesario, lo fundamental, y obviamente, si se puede, para que sobre, para ahorrar y para invertir. Todo eso es lo que tenemos que tratar de hacer con los recursos que vienen a nuestra mano, ¿sí? Quizá vos me decís, bueno, pero hoy me están viniendo pocos recursos a mi mano. Bueno, sé fiel con eso, ¿sí? Y te aseguro que eso después va a ir creciendo, se va a ir multiplicando y después vas a poder hacer que alcance, que sobre y que puedas también dar y compartir, ¿sí? Y todo lo que Dios te dio, Dios te lo dio para que lo uses, para que lo pongas a su servicio, para bendecir a otros. Bueno, seguramente se acuerdan o pueden ver después ahí en la palabra de Dios, cuando Dios reparte los talentos y uno se lo guarda y no hace nada con el talento, ¿no? Y viene el amo y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo guardaste? Bueno, justamente nosotros Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, posibilidades, recursos, no los guardemos, no los retengamos, ¿sí? Invirtámoslos, usémoslos, hagámoslo correr y fluir. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde pueden llegar. Uno por ahí empieza con una pequeña semillita haciendo una ayuda y eso crece, crece, crece y va, y no sabemos a dónde termina, pero sí sabemos que tenemos que poner en funcionamiento todo lo que viene a nuestras manos y todo lo que Dios nos da. Bueno, y les decía que tenemos algunos ejemplos de mayordomía en la palabra de Dios. Después pueden, bueno, si les gusta leer la Biblia, seguramente lo pueden buscar. A mí me gusta mucho el ejemplo de José, ¿sí? Está ahí en Génesis 39, de ahí en adelante. Y José era un joven, más o menos unos 30 y algo de años, cuando estaba ahí, cuando quedó como administrador, primero en la casa de Potifar, que lo nombraron mayordomo de la casa y le confiaron todos los bienes que tenía este buen hombre Potifar. Pero bueno, las cualidades y las características de José, está bueno que después, si podés ir a la palabra de Dios, las leas. Era un hombre obediente, era un hombre confiable, era íntegro, ¿sí? Escuchaba a Dios y justamente lo bueno de José era que no solamente era obediente, bueno, confiable, íntegro, sino que Dios junto con la sabiduría también le daba la sabiduría para implementar las cosas. Que muchas veces nos pasa que tenemos buenas ideas, tenemos, ay, qué buen proyecto tengo, pero no sabemos cómo implementarlo. Bueno, si te pasa eso, yo te animo a que vos puedas orar y que le pidas a Dios que te dé revelación para poder implementar, ¿sí? Porque podemos tener muy buenos proyectos, podemos tener buenos sueños, podemos tener hasta un montón de recursos, pero si no sabemos cómo implementarlo, queda todo ahí sostenido y no produce. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Cuando después unos capítulos más adelante José interpreta el sueño de Faraón, y Faraón le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y miren si José le decía, bueno, ya está, yo te interpreté el sueño. Era eso, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Chao, nos vemos. Hubiese sido otra la historia, ¿no? José ahí tuvo la revelación de Dios y le dijo, bueno, mirá, en estos 7 años buenos tenés que ahorrar, tenés que guardar, tenés que juntar ese grano para que cuando vengan los 7 años malos, vos hayas tenido guardado como para poder sobrevivir todos esos otros años que vienen por delante. O sea, le dio la implementación, le dio la revelación de cómo llevar adelante ese sueño, ese proyecto, podríamos decir, que tenía que cumplir. Y él durante todo ese tiempo fue fiel en el guardar el grano, fue fiel en administrar bien todo ese tiempo, ¿sí? En lo que se consumía, en lo que se guardaba, fue fiel en ahorrar. Bueno, podríamos sacar ahí un montón de ejemplos. Después me gustaría que ustedes también lo puedan leer y puedan decir, a ver qué puedo aprender yo de esto, ¿sí? Porque la verdad es que hay una riqueza tremenda en esto. Pero no me quiero detener ahí en José, quiero que sigamos un poco. Cuando hablamos entonces de un buen mayordomo, podemos decir que es alguien que maneja fielmente los recursos con los principios bíblicos, ¿sí? Acá hablando, llevándolo a lo bíblico, a lo que estamos acá compartiendo, ¿sí? Intencionalmente multiplica los recursos y los usa para la gloria de Dios, ¿sí? Eso es lo que hace un buen mayordomo. Y un buen mayordomo lo que hace es, da con alegría, ¿sí? Eso también, tenerlo siempre presente. Vos cada vez que puedas dar algo, por mínimo que sea, siempre dalo con alegría, ¿sí? Porque eso desata bendición. Lo segundo que hace un buen mayordomo, ahorra consistentemente, ¿sí?
Y cuando hablo de ahorro, no se trata de la cantidad, sino se trata de la constancia. Es decir, bueno, yo voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a guardar, aunque parezca poco, a la larga eso va a ser de bendición para tu vida. Poder ahorrar es un concepto que tenemos que tener grabado, ¿sí? En la mente y en el corazón, y tenemos que hacerlo, ¿sí? Yo tengo 2 hijas, una de 11, una de 14, y ya hace años que le venimos taladrando junto con mi esposa, con Pato, con la mamá. Tienen que aprender a ahorrar, tienen que aprender a guardar. No todo lo que llega a las manos hay que gastarlo. Es importante que aprendan a guardar parte de eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando para algún cumpleaños de ellas le suelen regalar dinero a alguna de las abuelas, bueno, ellas saben que una parte de eso la guardan y van generando ahorro, ¿sí? Y es importante, acá yo por ahí no los alcanzo a ver a todos, pero si sos papá, si sos mamá, que también enseñes esto, ¿sí? Para que los chicos también puedan ser buenos administradores. Que primero, porque también van a valorar mucho el día que tengan que gastar ese dinero, ¿sí? Segundo, para que crees el hábito. Y es muy importante. Y siempre que querramos ahorrar para un fin determinado, cuanto antes empecemos va a ser más fácil que si tenemos que ahorrar a último momento, ¿sí? Un paréntesis, yo siempre pongo el ejemplo de la jubilación. Si yo tengo 40 años, si yo pienso en mi jubilación cuando tenga 60 para jubilarme a los 65, y voy a estar complicado. Yo ya vengo pensando en mi jubilación ya hace más de 5 años, que ya vengo invirtiendo y guardando y pensando para el día que me jubile. Si Dios quiere, no me voy a jubilar a los 65, me voy a jubilar más viejo, ¿no? Todo depende. Pero a lo que yo voy es esto, cuanto uno antes piense en ese futuro, y antes se prepare, va a llegar mejor que si nos demoramos en hacerlo. Prácticamente, ¿esto qué significa? Si yo empiezo a guardar dinero hoy, para mis 65 años, puedo guardar una pequeña cantidad y cuando llegue a los 65 años va a ser un buen número. Pero si yo quiero guardar ese mismo dinero en 5 años, obviamente tengo que ahorrar muchísimo dinero por año para llegar a esa misma cantidad. Entonces, cuanto antes pienses en esos ahorros a largo plazo, va a ser más fácil que lo puedas hacer y va a ser más ejecutable, digamos, ¿sí? Por eso si los mareé con esto, después se los explico. Otro punto más de un buen mayordomo es que invierte sabiamente, ¿sí? Siempre invierte con sabiduría, no lo hace a la ligera, ¿sí? No dice, bueno, sí, dale. No, se sienta, evalúa, arma un presupuesto, se fija si vale la pena o no. Entonces, invertir sabiamente también es un concepto que tenemos que tener bien en claro y guardar. Y otro punto más que hace un buen mayordomo es que evita endeudarse, ¿sí? Y esto después por ahí, la semana que viene podemos hablar un poquito más de esto, de lo que es el endeudarse o tomar deuda, y en qué momento conviene tomar deuda, en qué momento no. Pero creo que tiene que ser un concepto que todos tenemos que tener, ¿sí? Evitar endeudarnos. Hoy existen las cuotas, ¿no? Y muchas veces son el medio para que uno pueda lograr comprarse algo, que no está mal, pero bueno, hay que evaluarlo bien ahí finito. La Biblia nos dice, en cuanto dependa de ustedes, no le deban nada a nadie. O sea, no dicen, cuando dependa de ustedes, saquen en cuotas porque de esa manera le ganan a la inflación. No, no dice eso. Dice que en cuanto dependa de nosotros, no le debamos nada a nadie. Y creo que ese concepto tiene que estar por encima, ¿sí? A que si me gusta sacar las cosas en cuota o meterme en pagos a largo plazo. Entonces, vuelvo. Lo importante es que evitemos endeudarnos, ¿sí? Después por esto lo podemos explayar más la semana que viene en cuanto al endeudarse y tomar deuda, voy a hablar un poquito más de eso, pero tratemos en lo posible, en lo que dependa de nosotros, evitar cualquier deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deuda justamente es a tomar algo de los recursos que vamos teniendo continuamente, a diario o mensualmente. Entonces es importante no tener deuda para que podamos tener todos esos recursos mensualmente. Muy bien, entonces el mayordomo debe administrar los recursos de tal forma que lleguen a todos y que se ocupe de atender todas, primero las necesidades básicas y después todas las necesidades posibles. Eso es lo que tenemos que tener presente y tratar de hacerlo, ¿sí? Me gusta un versículo que está ahí en Colosenses 3:23, si querés anotalo. Sí, dice, porque, a ver, siempre tenemos que trabajar como para el Señor.
Y cuando el versículo dice esto, no se refiere solamente a las cosas que hacemos para el Señor, sino que tenemos que trabajar para el Señor en lo que trabajemos, en lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Ahí Colosenses 3:23, yo busqué en la Nueva Traducción Viviente, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Cuando nosotros podemos tomar este concepto y lo llevamos a la práctica, les aseguro que es liberador, es una bendición y desata bendición también sobre nuestro trabajo, sobre el empleo, sobre la remuneración que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando trabajamos para Dios, ¿sí? Estemos de buen humor o de mal humor, vamos a trabajar igual. A veces cuando tenemos como errado el concepto, no, bueno, yo trabajo en una empresa y trabajo para tal persona. Mira, acá la palabra de Dios dice que cuando trabajemos lo hagamos pensando que lo hacemos para el Señor. ¿Sí? Y en definitiva, si nosotros creemos que los recursos que vienen en nuestra mano vienen de parte del Señor, entonces el trabajo que hacemos es para el Señor. ¿Sí? Y por ahí está bueno que esto vos lo apliques en tu vida. Yo no sé a qué se dedican, qué trabajos hacen, pero siempre que trabajen, háganlo pensando que lo están haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque también de esa manera la recompensa va a venir del Señor. Y no va a venir la recompensa del jefe, sino que va a venir de parte de Dios. Entonces es muy importante que esto lo hagan, ¿sí? Cuando vos pienses, ¿para quién haces tu trabajo? Bueno, lo haces para el Señor. Te liberás de cualquier presión externa o interna y sabés, te enfocás en que lo estás haciendo para Él. Y a mí me pasó muchas veces en mi trabajo decir, oh, otra vez tengo que hacer esto. Bueno, lo hago como para el Señor y sé que la recompensa viene del Señor. Y te aseguro que la recompensa llega. Y es mejor que lo que uno pueda esperar del hombre, porque viene de parte de Dios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y acá yo anoté 4 puntos importantes cuando hablamos sobre mayordomía. ¿Sí? Y es la responsabilidad, la coherencia, la sabiduría y la obediencia. Cuando hablo de responsabilidad, me refiero a que seamos responsables con lo que Dios nos dio. ¿Sí? Otra vez repito, como para que les quede grabado, no se trata solamente de dinero, ¿sí? Sino de todo lo que Dios nos da. Dones, capacidades, posibilidades, el tiempo, la familia, y también incluye los recursos y el dinero, ¿sí? Pero seamos responsables con todo esto que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como yo les decía recién, yo creo que todo lo que nos viene sobre nuestras vidas, sobre mi vida, viene de parte de Dios. Entonces yo tengo que ser responsable frente a Dios de cómo utilizo y cómo hago uso de estas cosas. ¿Sí? Alguien responsable es alguien que tiene en claro las obligaciones y que actúa conforme a ellas. ¿Sí? Ser responsable es decir, bueno, yo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo en claro cuáles son mis obligaciones y actúo conforme a eso. Eso es una persona responsable y así tenés que ser vos. Fíjate Gálatas 6, 4 y 5, la nueva versión internacional, dice así: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Sí? Qué importante esto de examinarnos, ¿no? Examinar nuestra conducta, examinar nuestra actitud y no compararnos con nadie. Qué difícil a veces que es esto, ¿no? Porque uno siempre se compara con alguien. No, porque bueno, te aseguro que lo más sano es que no te compares con nadie. ¿Sí? Particularmente a mí cuando por ahí me toca aconsejar en esto, yo digo, mira, sí, te podés comparar. Con dos personas te podés comparar. Primero, con Jesús. Y segundo, comparate con vos. Después no te podés comparar con nadie. Si yo me tengo que comparar con alguien, me tengo que comparar conmigo mismo. A ver cómo era ayer o cómo era hasta hace un tiempo y cómo soy hoy. ¿Sí? No puedo andar comparándome con los demás, porque puedo errar o puedo mirar al que está abajo, puedo mirar al que está arriba. Entonces la comparación no tiene lugar en nosotros. Solamente comparémonos con Jesús o con nosotros mismos y decir, bueno, yo quiero ser mejor de lo que estoy diciendo hoy, mañana. Bueno, dale. Así sí vale la comparación. Si no,
no vale, ¿sí? Pero qué bueno ese versículo que dice eso, que examinemos nuestra propia conducta y que cada uno carguemos con nuestra propia responsabilidad. Es importante eso, por eso, ser responsables. Yo creo que nosotros tenemos en claro cuáles son las responsabilidades, las prioridades que tenemos. Y si no es así, bueno, pensá cuáles son tus responsabilidades en casa, en el trabajo, en la congregación. ¿Y por qué? Porque esto te va a ordenar y te va a ayudar a desarrollar de manera correcta lo que haces. Entonces, yo en este primer punto de la responsabilidad pensaba en que cada uno de ustedes después haga una lista de sus responsabilidades, ¿sí? Como decía recién, en su casa, en su ocupación, en el trabajo, en lo que les toque hacer, en la iglesia, y que pienses y evalúes a ver cómo estás frente a esas responsabilidades que tenés. ¿Cómo las venís desarrollando? ¿Podés mejorar? ¿De qué manera podés mejorar? ¿Sí? Muchas veces uno dice, bueno, a ver, ¿puedo mejorar? Sí, puedo mejorar. Bueno, pensá de qué manera podés mejorar. Y una vez que uno piense y lo nota, después trabajar en consecuencia de eso. Y bueno, yo para mejorar necesito hacer este cambio. Necesito cortar con esto. Necesito hacer esto otro. Bueno, actuar, ¿sí? Avanzar. El segundo punto que les decía era coherencia, ¿sí? Y tengo que vivir de tal manera que mi vida esté alineada con lo que Dios quiere. ¿Sí? Y alguien coherente es aquel que actúa en consecuencia con sus ideas. ¿Sí? O sea, es una vida que no tiene contradicción. Yo pensaba en este dicho y vendría a ser, haz lo que yo digo y lo que yo hago. ¿Sí? Cambiándolo con el otro. Entonces, eso sería alguien coherente, lo que digo y lo que hago. Jeremías 32:39 dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. ¿Sí? Si vemos por ahí cómo vive la gente hoy en día, muchos viven de manera incoherente. ¿Sí? No sé, a veces dicen, no, hay esa gente que vive apurada, viene esa gente que vive apurada y que si no me alcanzan las horas, el día no me alcanza, tendría que tener más horas el día. No, el día no tiene que tener más horas, vos tenés que ser más organizado, más organizada, tenés que saber evaluar las prioridades y tenés que vivir de manera coherente como, bueno, organizándote, corrigiéndote, siendo proactivo en lo que haces día a día y como les decía antes, que lo que digo y lo que hago vayan de la mano y que no sean contrarios, ¿sí? Yo creo que saber de antemano las prioridades, los deseos, los proyectos, los anhelos, y no traicionarnos en el camino, ¿sí? Nos ayuda a vivir coherentemente. Entonces vos tenés que saber qué querés lograr, hacia dónde querés ir. Y en base a eso, enfocarte, ¿para qué? Para que todas las cosas que hagas de manera coherente te lleven a eso, ¿sí? Te guíen a eso. Por ahí me ha tocado aconsejar o en alguna charla con algunas personas y les repito, yo a ustedes no los conozco, así que si es un ejemplo de acá es pura coincidencia porque la realidad es que no, muchos de ustedes no los conozco, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cuando alguien viene y me dice, mirá, me compré un celular nuevo, se compró el último celular que sale mucha plata hoy, y yo a veces las confronto y le digo, me imagino que no tendrás las medias rotas, ¿no? O que tus zapatillas estarán sanas, ¿no? Y por ahí me miran y se asombran. No, le digo, porque si tenés plata para gastar en un celular como eso, imagino que tendrás resueltas otro montón de cosas en tu vida que no estarán pasando necesidad. Por eso me quedan, no, porque pongo el ejemplo del celular, porque hoy por ahí pasa bastante, ¿sí? Que algunos por ahí tienen un celular que sale más plata que las ropas que tienen puestas, ¿sí? Y bueno, por ahí a veces se me ríen y a veces no lo toman tan bien, pero bueno, yo digo, para uno vivir coherentemente, no sé, yo lo digo porque yo lo vivo así, ¿sí? Yo digo, bueno, yo si me quiero comprar algo, primero tengo que ver el resto de mis necesidades. Yo no puedo andar con un último celular que sale, no sé, no voy a poner un monto, pero sale más de 50.000 pesos y tengo medias rotas, ¿sí? Y digo medias por no decir otra ropa del cuerpo, ¿sí? Pero me refiero a eso, sí, hay que vivir coherentemente. Yo creo que uno tiene que tener en claro las prioridades, ¿sí?
Y más allá de que nos gusten, a mí me encanta la tecnología, me gusta mucho, pero uno tiene que vivir coherentemente y gastar en las cosas que verdaderamente valen la pena. Es más, y podemos volver a lo que les decía antes, a veces uno se termina endeudando por comprar eso, diciendo que a veces no es la prioridad. Hay otro montón de cosas que son prioritarias en la vida. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que ser muy enfocados en cómo gastamos el dinero, como les decía antes, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hago, qué no hago? Les decía antes, ¿sí? La palabra de Dios dice que no tenemos que deberle nada a nadie, ¿sí? Eso está en Romanos 13:8, que después, la semana que viene lo vemos, ¿sí? Dice, paguen a todos lo que deben. ¿Sí? Después vamos a profundizar en esto, así que no quiero hablar porque me encanta el tema, pero después lo charlamos. Pero bueno, cuando hablo de coherencia me refiero a eso. Vos tenés que tener en claro cuáles son tus prioridades, hacia dónde querés ir, lo que querés lograr, lo que querés hacer. ¿Para qué? Para que toda tu vida vaya en consecuencia de eso. A veces también me ha pasado alguno que dice, no, voy a ahorrar para comprarme la casa. Bueno, buenísimo, es todo un desafío, es un ahorro que no es que uno lo hace en un mes, sino que te va a llevar un tiempo. Y capaz que a los meses le pregunto, ¿y cómo venís con el ahorro? ¿Qué ahorro? Me dice, ¿para la casa? Ah, no, al final no. Pero no iba a ahorrar para la casa, ya está, ya lo cortás. Y, pero me surgió una posibilidad, me compré una moto. Bueno, después esto se puede charlar, ¿sí? Bien en concreto. Pero yo creo que uno tiene que saber, y si se apunta a lograr algo, trabajar consecuentemente para lograr eso, ¿sí? Bueno, hoy, después podemos hablar de los créditos y de todo lo que conlleva hoy poder comprarse una casa, que no es un buen momento, es muy difícil, y los créditos que hay hoy, por favor, si alguno está pensando en tomar crédito hoy, no tome crédito hoy porque no conviene, ¿sí? Lo único que va a hacer es empeorar la situación, así que, no sé, busca alternativas, pero hoy por hoy, en lo posible, y lo que dependa de vos, no te metas en un crédito porque está muy complicado, ¿sí? Estos famosos créditos UVA que salieron, bueno, si alguno tiene, verá que van creciendo, no es un crédito que queda planchado como eran los de antes, sino que va creciendo mes a mes, y lamentablemente nuestros ingresos no van creciendo mes a mes en la misma proporción, entonces esa cuota que antes podíamos pagar de manera cómoda, de a poquito se va despegando y cada vez va costando más pagarla. Entonces, bueno, en lo posible, no tomen crédito. Después, si quieren, charlamos bien en concreto esto. Otro punto que ponía es sabiduría, ¿sí? El buen administrador tiene que tener sabiduría. ¿Para qué? Para que cada decisión que tomemos sea de bendición y sea efectiva, ¿sí? Y acá, cuidado, si no dejemos que las circunstancias pesen más que las cosas que deseamos alcanzar y lograr, ¿sí? Que nada arrebate tus metas, tus objetivos y tus prioridades. Vos tenés que ser enfocado en eso que querés lograr. Y pedir a Dios sabiduría para poder caminar día a día hacia ese proyecto, hacia ese sueño, hacia ese objetivo, ¿sí? En estos días de pandemia, el escenario de nuestra vida cambió totalmente, ¿sí? De un día para otro nos dijeron, bueno, miren, hay que guardarse, hay que cuidarse. Uf, ¿qué pasó? Bueno, hoy por hoy necesitamos mucha sabiduría para afrontar este nuevo tiempo. Particularmente nosotros en casa tratamos de salir lo mínimo indispensable, hasta organizamos un menú para que cuando salgamos ya sabemos, vamos, compramos y ya tenemos para el menú, para varios días en lo posible no salir, ¿sí? Y necesitas justamente esto, organizarte. Quizá en tu trabajo se vio afectado y ahora tenés que pensar cómo hacerlo. Bueno, es momento de repensar cómo hacer tu trabajo, de repensar, si te cayeron clientes, bueno, repensar cómo podés buscar nuevos clientes, de qué manera podés atraer gente a tu negocio. Quizá tu trabajo está tendiendo a desaparecer, bueno, no esperes a que desaparezca el trabajo. Movilízate hoy a ver la alternativa de cambiar, de decir, bueno, a ver qué vuelta le puedo encontrar, cómo puedo hacer mi trabajo si veo que ya está desapareciendo y que cuando volvamos a la normalidad, quizá no esté más. Yo creo que hoy por hoy muchas empresas se están dando cuenta de que hay mucha gente que puede trabajar desde sus casas y no desde la empresa. Entonces,
que no nos llame la atención si después, cuando volvamos a trabajar, muchos siguen trabajando desde sus casas y ya no van más a la empresa. Entonces, creo que es un momento de repensar y de pedir mucha sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones, ¿sí? En lo familiar también yo creo que esto de la pandemia nos cambió la estructura, ¿sí? Y hubo que reorganizar. A mí me pasa, como les decía hoy, que tengo 2 hijas, y bueno, se tienen que poner de acuerdo para usar la computadora, para hacer la tarea, o bueno, a veces también la tengo que usar yo, como en este momento. Entonces, necesitamos estar organizados, y tuvimos que reacomodarnos. ¿Para qué? Bueno, para funcionar bien, y continuamente pedimos sabiduría a Dios, para que nos ayude a estar organizados en esto. También pedís, como decía antes, pedirle mucha sabiduría a Dios para las decisiones que tengas que tomar en este tiempo, ¿sí? Todos los días vivimos decidiendo, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo decidís. Pensá, te levantaste y ¿qué te vas a poner de ropa? Bueno, ahí ya es la primera decisión que tomás. Bueno, y si nos vamos a la noche anterior, ya pensaste a qué hora te ibas a levantar, entonces ya decidiste a qué hora te ibas a levantar. Todo el tiempo decidimos, desde cosas elementales y chiquititas hasta cosas trascendentales y más profundas. Y nuestra vida se construye con cada decisión que tomamos, ¿sí? Lo que decidimos, y cuando no decidimos nada, también estamos decidiendo, ¿sí? Estamos decidiendo no hacer nada. Entonces necesitas tener mucha sabiduría y sensatez a la hora de decidir. Por eso es que hablo tanto de esto de la sabiduría. Ahí Proverbios 9:12 dice, si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Qué importante esto, ¿no? Ser sabio y pedir sabiduría a Dios. La palabra de Dios dice que si no tenemos sabiduría, que se la pidamos y que Él nos va a dar en abundancia. Pero, ¿la sabiduría para qué es? Bueno, justamente para beneficio, ¿sí? Para beneficio de nosotros. Bueno, y si te gusta leer proverbios, tenés para cansarte proverbios que hablan de sabiduría. ¿Y para qué te sirve? Bueno, buscá y léelo, ¿sí? Creo que es también un tiempo para que le pidamos a Dios, como decía antes, estrategias, también un tiempo para pedir nuevos proyectos, para pedirle creatividad, ¿sí? Recordá que tenés que involucrar a Dios en todas tus decisiones, absolutamente en todas, ¿sí? Y tenés que involucrar a Dios antes de tomar las decisiones, ¿sí? A veces, ya está, tomamos la decisión, después decimos, Señor, bueno, acompáñame en esto. No, bueno, lo importante es que antes de tomar la decisión, te tomes el tiempo de consultarlo con Dios y de pedir sabiduría, ¿sí? Pero como te decía antes, pedí estrategia en este tiempo, pedile nuevos proyectos a Dios, pedile que abra tu manera de pensar, ¿sí? De evaluar lo que estás viviendo y a ver qué cambios podés hacer. Mira, Dios seguramente te va a dar estrategia, no tengo duda, ¿sí? Pero es importante que vos te acerques de esta manera a Dios y que le pidas sabiduría para saber cómo afrontar ahora este nuevo escenario, este nuevo tiempo que viene para todos, ¿sí? Y el cuarto es obediencia, ¿sí? Obediencia a su palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que ser fieles en cumplir la palabra, en practicarla y también en enseñarla, ¿sí? ¿A quién? Bueno, en tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, charlar, aprender, enseñar. Después, si tenés posibilidad de enseñar en el ámbito del trabajo, también enseñar. Yo continuamente trabajé hace tiempo en ARBA, ¿sí? Y tenía 8 o 9 personas a cargo, según el día, y todo el tiempo yo trataba de enseñar, ¿sí? Obviamente, principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los principios funcionan, es así, un principio de la palabra de Dios funciona. Entonces, todo el tiempo trataba de enseñar, y a veces se reían por cómo les enseñaba, o yo les explicaba por ahí cómo hacía yo para memorizar ciertas cosas, o para armar un circuito de trabajo, primero hacía esto, después lo otro, pero tratemos de enseñar en el ámbito donde estemos, ¿sí? Y si podemos enseñar la palabra de Dios, mucho más, ¿sí? Y para eso necesitas saber la palabra de Dios, necesitas ir a la palabra de Dios, leer, memorizar, guardarla. Si te cuesta memorizar, bueno, anótatela, repasala. Y la palabra de Dios dice que la obediencia trae bendición. Después ahí en Deuteronomio 28, del 1 al 14, tenés ahí un montón de cosas, un montón
de promesa ahí que dice, bueno, si sos obediente, si obedeces la palabra del Señor. Entonces, qué importante esto de obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, y cumplirlos bajo cualquier circunstancia, ¿sí? ¿Y qué hay que obedecer? Hay que obedecer toda la palabra de Dios, toda, ¿sí? De principio a fin. No lo que me conviene, no lo que me parece. Ah, esto sí, esto me... No, la palabra de Dios es toda palabra de Dios. Y como sus hijos tenemos que obedecerla todo, por completo, ¿sí? Santiago 1:22 también dice, así, yo busqué la Nueva Traducción Viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿sí? No solamente se trata de saber, de tener la teoría, sino que es necesario hacer, ¿sí? Es llevar a cabo, es cumplir con la palabra de Dios, obedeciendo, ¿sí? Y Juan 13:17 Jesús nos dijo, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, ¿sí? Entonces, qué importante esto de poner en práctica la palabra, ¿sí? Creo que estos 4 puntos son fundamentales para ser buenos administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos, ¿sí? Y como le decían hace un ratito, el gran desafío es que administremos de tal manera que alcance para todo lo necesario, que sobre y que podamos dar y compartir. Y creo que acá hay un puntito aparte que también quiero dejarles en esta tarde, que es hablar sobre dar y sobre ser generosos, ¿sí? Saben que la iglesia es una comunidad que está dedicada a bendecir. Y dar, justamente, dar de lo que Dios nos da a nosotros, nos hace felices, nos hace profundamente felices. Y es importante que lo practiquemos a esto, ¿sí? El milagro de la multiplicación de los panes y los peces está en los 4 evangelios. Yo creo que por algo están los 4 evangelios y nos deja mucha enseñanza, ¿sí? También, así como te decía hoy que leas la vida de José, si podés leer este ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces, hacelo, porque hay también mucha enseñanza ahí. Por ejemplo, que Jesús nos envía a suplir necesidades, ¿sí? Jesús le dijo, bueno, denle ustedes de comer. Entonces nos envía a nosotros a suplir necesidades. Tenemos que recordar que siempre tenemos algo para dar, aunque nos parezca poco, ¿sí? Aunque nos parezca que es poquito, bueno, eso en las manos de Dios no tiene fin, no tiene límite. Entonces, siempre tenés que saber, tenés que tener presente que siempre tenés algo para dar, siempre vas a tener. Jesús siempre va a poner algo ahí para que des. Después, esas personas a las que damos, a las que bendecimos, seguramente se conviertan en sus discípulos, ¿sí? Si es que no lo son hoy, se convierten en los discípulos. Y esas mismas personas van a ser también un canal de bendición para que llegue a otros. Por eso es importante que nosotros demos y que bendigamos a otras personas, ¿sí? Estos que fueron alimentados ahí en este milagro, seguramente muchos ahí aceptaron a Jesús y se terminaron convirtiendo en sus discípulos, ¿sí? Y llevaron la palabra y le hicieron correr a otras, a sus familias, a sus ámbitos donde estaban, y llevaron a otros también a creer en el Señor. Y también con el milagro Jesús nos impulsa a saciar a otros, a alimentar y a suplir sus necesidades. Entonces, esto de dar creo que tiene que estar presente en nuestras vidas, en lo personal, también en la iglesia, pero empezá a practicarlo en tu casa, con tu familia, en tu vida, ¿sí? Practica el dar y hacelo con alegría. Recordá que es un acto de amor, que es un acto de fe, ¿sí? Y que eso también modela tu futuro. No podemos desarrollar un estilo de vida de generosidad si no administramos bien los recursos, ¿sí? Entonces, necesitamos administrar bien los recursos, ¿para qué? Para poder ser generosos, ¿sí? Y cuando somos generosos, somos desafiados a depender de Dios, somos desafiados a tener una buena administración, y también el ser generosos modela nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver al prójimo, ¿sí? Y les dejo acá dos versículos más. Proverbios 11:25, que dice, el que es generoso prosperará, y el que reanima será reanimado. Y otro versículo que está en Isaías 32:8, que dice, pero el generoso pensará
generosidades. Y por generosidades será exaltado, ¿sí? Entonces creo que, además de ser buenos administradores de los recursos, tenemos que tener también ahí ese puntito de dar y de ser generosos, porque es necesario y es bueno, hace bien y nos da alegría. Bueno, si les parece, ya podemos cerrar por hoy acá, ¿sí? Después, el próximo encuentro, vamos a hablar y profundizar, bueno, con todo esto que les decía de las deudas, tenemos que hablar de los diezmos, de las ofrendas, y bueno, vamos a tocar otros temas, pero no sé si hay preguntas, podemos abrir ahora. Gracias, gracias Ezequiel. La verdad, estamos choqueados, a la vez tomamos nota de todo y es todo lo que vas hablando es de mucha bendición y son herramientas tan prácticas para que las llevemos por obra con lo que tenemos, ¿no? Y en estos tiempos. Queremos invitar a todos los que están participando de esta charla que si tienen alguna pregunta puedan utilizar el chat para poder hacerlo de manera más ordenada y si les quedó alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran sumar, quizás si no lo podemos contestar en el día de hoy, puede ser sumado para la próxima charla, pero la verdad queremos dar la posibilidad a que si hay alguien que quiera sumar alguna pregunta, lo pueda hacer. Yo tengo una pregunta, Ezequiel, si me permitís. ¿Sí? Primero agradecerte por nos hiciste un mapa, un paso a paso, un desarrollo de todo, y la verdad que no me daba la mano para anotar, anoté de todo, traté palabra por palabra, me encanta, clarísimo, bueno. Todo muy bueno, pero no puedo evitar sentirme un poco apabullado por este rol de administrador, es decir, hey, wow, qué importante, qué trascendental, qué completo que es, ¿no? Este rol. Y digo, ¿qué consejos podrías darnos para empezar? ¿No? Para decir, che, bueno, hoy estoy viendo, tengo toda esta información que con la gracia de Dios pudiste transmitirla tan claramente y digo, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Digo, che, no soy bueno para dar, me cuesta dar, o no soy bueno ahorrando, o no invierto bien, o no soy bueno administrando mi tiempo, me cuesta, me es difícil, me endeudo, saco todo en cuota porque pienso que es la mejor manera. Digamos, ¿cómo puedo empezar hoy? Que esta palabra haga un quiebre en mi vida. ¿Qué consejo nos podrías dar? Mirá, bueno, justamente para empezar, hay un dicho que dice siempre que hay que empezar por casa, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es que uno tenga, primero, aprender a administrar bien los recursos que tenemos en casa. Es decir, a ver, yo me vine a vivir acá a la ciudad de La Plata a los 18 años y inevitablemente tuve que aprender a hacer un presupuesto mensual de gastos. ¿Para qué? Para que el dinero me alcanzara para todo lo necesario, ¿sí? No sé si acá ustedes lo hacen, pero creo que el primer punto podría ser así, bueno, a ver, me tengo que organizar en mi presupuesto mensual. ¿Para qué? Para saber con qué recursos cuento, cuánto necesito para vivir, en qué cosas tengo que gastar, y primero ver si lo que me ingresa me alcanza para cubrir todo lo que tengo que cubrir, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los números no dan, bueno, tengo que pensar o en gastar menos, reducir gastos, o en generar más ingresos, ¿sí? Y después, eso también es otro tema que podemos desarrollar otro día, si quieren, lo que es armar un presupuesto y todo. Después, en cuanto a administrar el tiempo, una agenda, ¿sí? Decir, bueno, yo en esta pandemia, en esta cuarentena, ya no es más cuarentena, es setentena ya, ¿no? Vamos para largo. Pero, por ejemplo, digo, bueno, tenés que tener un horario para levantarte. Pasó esto mucho, que en muchas familias se trastocaron los horarios. Bueno, tiene que haber un horario de levantarse en casa. No puede ser, me levanto a la hora que... Hay muchos de ustedes que quizás están trabajando y tienen horarios que cumplir, pero hay por ahí gente que no, y se levanta cuando le parece. Bueno, no. Hay que empezar, hay que tener un horario de levantarse, ¿sí? Particularmente en casa, tenemos un horario de levantarnos, tratamos de cumplir con las 4 comidas, ¿sí? ¿Para qué? Para organizarnos, decir, bueno, el día va así, mis hijas tienen un horario para saber qué hacen la tarea en ese horario, tenemos un horario donde hacemos ejercicio, ¿sí? Un poco de ejercicio físico. Entonces, organizar el día a día, ¿sí? Y después de a poquito, decir, bueno, yo creo que el primer panorama, el pantallazo que tiene que tener es decir, bueno, a ver con qué recursos cuento yo, y si los podés anotar, yo soy muy de anotar, ¿no? ¿Para qué? Para no olvidarme. Es decir, ¿qué recursos tengo hoy? Bueno,
podría anotarlos, y ustedes quizás lo pueden hacer esto. Recursos, como decíamos hoy, ¿no? ¿Qué dones Dios puso en mí? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué cosas tengo en casa que puedo dar? ¿Sí? Por ahí, ¿cómo podés empezar a dar? Bueno, por ahí fíjate en tu placar. Yo creo que en estos días de estar guardados nos dimos cuenta que podemos vivir con menos ropa que con la que por ahí tenemos. ¿Sí? A veces si vos te pones a ver la ropa que usaste estos días, y estoy seguro que fuiste usando casi lo mismo. ¿Sí? Lo lavaste, te lo volviste a poner, y si piensan, es muy probable. ¿Sí? Entonces, por ahí, empezar a dar con algo que tenés en casa, por ahí podés dar una ropa. Si tenés un libro que ya lo leíste y no lo vas a volver a leer, podés bendecir a alguien con un libro. ¿Sí? Pero de a poquito decir, bueno, a ver qué cosas puedo dar. A veces no se trata de dar grandes cantidades, sino decir, bueno, empezar con poco. ¿Sí? Y creo que el primer paso es eso. El otro día hablaba con un chico de la iglesia, yo le decía, mira, muchas cosas tenemos que romper primero acá. ¿Sí? Hasta que no rompemos acá, no podemos llevar a la práctica. ¿Sí? Y hay muchas cuestiones que nos cierran las puertas de todo porque las tenemos acá. ¿Sí? Según el contexto de la familia en la que nacimos, los años que tenemos, cómo nos criaron, bueno, hay muchas cosas que nos apretan así, ¿no? Y no nos dejan salir. Bueno, hay que romper muchos conceptos en la mente primero. A mí, yo vivo acá, donde yo vivo, en La Plata, suele pasar, no quiero mentir, pero pasan 4 o 5 veces por semana, pasan pidiendo, ¿sí? Y nosotros tratamos siempre al que viene, alguna cosita le damos, ¿sí? Alguna cosa le damos. Y a veces primero mis hijas se rían, ¿a todos le vas a dar? Y mirá, si puedo, sí. ¿Sí? Justamente Jesús fue claro, dijo, al que te pida, dale. No dijo, fíjate si tenés, no, dijo, al que te pida, dale. Entonces, en lo que dependa, aunque sea mínimo, ¿sí? A veces es algo de lo que estamos comiendo, ¿sí? Pero aunque sea mínimo algo, poder dar. Creo que ese es el primer paso en este sentido, ¿sí? Y bueno, y de a poquito, siempre empezá desde lo poco, desde lo chiquito hasta lo grande. Andá haciendo crecer. ¿En qué? En el ahorro, en la inversión, en todas estas cosas que vos me decías recién, Franco. Bueno, empezar desde lo chiquito hasta lo grande. Y vas a ver que de a poco vas a ir encontrándole la vuelta y vas a poder crecer en cada uno de estos ámbitos. Clarísimo, gracias, muchísimas gracias. Bueno. Sí, no, mira, acá nos están haciendo algunas preguntas. ¿Podemos tomar un poquito más de tiempo? Sí, no hay problema. Silvia Farela nos dice, hola Ezequiel, estoy de acuerdo con enseñar el ahorro a nuestros hijos desde pequeños, pero ¿cómo enseñarías en esta coyuntura económica ahorrar? Y sí, bueno, mira, el otro día no, ya hace bastante, nosotros en el momento de la ofrenda damos una enseñanza siempre para que la persona aplique para la parte financiera, económica, ¿sí? Y yo le decía, bueno, escuchamos que Argentina está en crisis, yo tengo 40 años y toda mi vida escuché que Argentina está en crisis, ¿sí? Y mejores o peores, pero siempre vivimos en crisis, ¿sí? Entonces yo creo que, más allá de que es real y que estamos en una crisis, uno tiene que saber decir, bueno, a ver, si yo pienso de esa manera, estamos en crisis, bueno, nunca me voy a animar a concretar un proyecto, nunca voy a querer ahorrar, nunca voy a animarme a cumplir un sueño. Bueno, entonces, como hijos de Dios, aunque estemos en tiempos de crisis, tenemos que saber que contamos con el favor y la bendición de Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? En la crisis del 2001, que fue una grande, bueno, quizás algunos de ustedes capaz que eran muy chiquitos ni se acuerdan, ¿sí? Pero por ejemplo yo me compré mi primer casa en esa crisis, ¿sí? Entonces, ¿pero qué? Si en un tiempo de crisis, sí, para mí fue una oportunidad, ¿sí? Y por eso siempre la crisis a veces es una oportunidad. ¿Cómo ahorrar? Yo creo que primero enseñar que no hace falta que todo lo que ingresa en la casa se gasta, ¿sí? Primero con el ejemplo, ¿sí? Si mis hijas ven que todos los recursos que llegan mes a mes a mi casa, nosotros los gastamos y nos quedamos sin nada a fin de mes, bueno, va a ser muy difícil que ellas aprendan a ahorrar o guardar. Entonces tengo que predicar con el ejemplo, ¿sí? Sí, bueno, si vamos bíblicamente, queremos buscar cuál es la manera de ahorrar. Mirá, el ejemplo de José, él ahorró el 20%. ¿Sí? Hoy por hoy yo te digo, y el 20%, y vamos a decir, bueno, es un montón el 20%. Sí, es un montón. Quizás no podés ahorrar el 20%. Bueno, empezá a ahorrar lo que puedas. Aunque te parezca poco, bueno, es mejor tener ahorro que no tenerlo, ¿sí? Entonces,
yo prácticamente, por ahí nos metemos un poquito con el presupuesto de gastos, la manera de ahorrar, yo trato de separar mis gastos, ¿no? Los que sí o sí tengo que pagar, como la luz, el gas, los impuestos, todo lo que sí o sí demanda para poder vivir el mes siguiente y que no me vengan a cortar nada de los servicios. Y después trato de separar por semana. Es decir, bueno, esta semana el dinero para los consumos de la semana, ya sea para comida, fotocopia, cuando se necesita, lo que sea, es este dinero. Cuando llega, no sé si los días, cuento la semana de viernes a viernes, digamos, cuando llega el viernes que empieza la siguiente semana, todo lo que sobró, lo ahorro, lo guardo, lo meto en otra cajita. ¿Sí? Si no sobra nada, no sobra nada. Si sobraron monedas, pero lo que sobró, lo voy guardando. Y quizás una manera de aprender a administrarnos. Si tienen hijos y tienen posibilidad de darles un poquito de dinero para que ellos aprendan a administrarlo, creo que sería muy bueno. Aunque sea poquito, ¿sí? Quizás algunos tienen hijos y van al colegio y pueden llevarse una merienda o le dan dinero para que se gaste en una merienda. Bueno, por ahí pueden agarrar y decir, bueno, este dinero es para toda esta semana. Si vos no te lo gastás, lo que no te gastás, te lo podés ahorrar. ¿Sí? Y yo les digo, por ahí no se trata tanto de la cantidad, o quizá uno piensa en un ahorro y dice, para ahorrar tengo que poder guardarme, no sé, más de 1.000 pesos. No, quizá no. Quizá empezar por menos, empezar por guardarte 100, 500. Si podés más, buenísimo, gloria a Dios. Pero tiene que ser la conducta, decir, bueno, algo voy guardando. ¿Sí? Yo, particularmente, esto nosotros lo venimos haciendo con mis nenas, cuando veíamos que si yo le daba plata para el colegio, lo que le daba por eso lo gastaban, y está bien porque en definitiva yo se los daba para que hagan eso, pero le dije, bueno, vamos a hacer así, yo les voy a dar lo del mes. Esto es para todo el mes. Ustedes eligen si se lo gastan o si no se lo gastan. Claro, cuando ellas vieron que tenían todo ese dinero todo el mes, dijeron, me parece que no me lo gasto. Y de a poquito empezaron a guardar. Y se dieron cuenta que cuando guardaban, iban teniendo, ¿sí? Y por ahí ahora tienen un ahorro y dice, papá, ¿me puedo gastar los ahorros? Sí, te los podés gastar, es tuyo. ¿Sí? Pero uno cuando tiene ahorros lo que tiene que pensar es, ¿cuánto voy a tardar para volver a generar eso que yo tengo hoy? Si yo tengo hoy un ahorro, por ejemplo, tengo un ahorro de 10.000 pesos. ¿Me lo puedo gastar? Sí, me lo puedo gastar. Bueno, pero ¿vale la pena que me lo gaste? ¿Cuánto tiempo me va a llevar volver a tener esos 10.000 pesos ahorrados? ¿Sí? Creo que esa es la comparación que tenemos que hacer. Capaz que los embarullé un poco, ¿no? Pero yo creo que hay que crear primero la conducta. Es decir, más allá del monto, es crear conducta, de cuánto guardo. Y tener en claro esto, que no hace falta gastar todo lo que entra. Ese concepto hay que sacarlo. Hay que gastar en lo necesario. Bien, y habías hablado de cajas, pero también pueden ser sobres, pueden ser, hay que pensar de qué puede ser práctico, ¿no? Para que no lo gastemos, porque si lo tenemos en un lugar a la vista, nos puede pasar y el ahorro desaparece. Acá Matías y Lore, perdón, sí. No, eso, por ello, o sea, a ver, el mecanismo es el mismo, cada uno tiene que ver qué le sirve. Uno puede guardar en sobre, decir, este sobre es por semana, o le puedes poner un clip, decir, esto es para la semana, o le puedes poner un papelito, una bandita elástica. Más allá del método, lo importante es que uno diga, bueno, esto es para la semana, y cuando sobra, ahorro o guardo. O si veo que no alcanza, es porque la economía cambió, las cosas aumentaron, entonces en vez de destinar lo que destinaba siempre, tengo que destinar un poquito más, porque aumentó. ¿Sí? Perfecto. Nos preguntan cómo implementar o cómo comenzar a implementar planes, proyectos, ideas. Si pudieras dar alguno, 2 o 3 consejos de cómo implementarlos. Bien. Bueno, primero uno tiene que saber bien cuál es el plan. ¿Sí? El plan, el proyecto, la idea, lo ideal es escribirlo, ¿sí? Es tener bien en claro, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? ¿De qué manera? ¿Y en qué plazo? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Después, la mayoría de por ahí los proyectos, los planes, van a demandar un recurso económico. Entonces hay que pensar cómo genero ese recurso económico para llevar adelante ese proyecto o ese plan. ¿Sí? Y en base a eso, a veces, ¿qué nos va a pasar? Capaz que vamos a tener que sacrificarnos durante bastante tiempo para poder generar ese dinero para lograr ese proyecto. ¿Sí? Y esto a veces a nosotros como argentinos, como seres humanos, ¿sí?
nos cuesta mucho sacrificar hoy por el beneficio de mañana, ¿sí? Queremos todo ya. Es como decir, no, yo quiero ahora, no me importa. Me endeudo, pero yo el auto lo tengo hoy. Y no, o sea, lo ideal es uno sacrificar. ¿Por qué? Primero porque lo vas a valorar más el día de mañana cuando lo tengas, ¿sí? Segundo, porque justamente la Biblia dice que tenemos que evitar endeudarnos. Entonces, es importante esto, saber, bueno, a ver, yo quiero lograr este proyecto. Cuanto más puedas tener detallado el proyecto, va a ser más práctico para que vos lo puedas visualizar y para que sepas qué vas a necesitar. Por ejemplo, si querés poner un negocio, bueno, tenés que buscar un local. ¿En qué zona vas a poner el local? ¿Cuánto podés pagar de alquiler? O sea, cuando uno tenga más en claro todo lo que quiere lograr, es más práctico para poder desarrollarlo, ¿sí? No sé si por ahí me explico en eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, por ahí me ha tocado de alguna persona de la iglesia que quiere poner un negocio. Sí, tiene el sueño de poner un negocio. Bueno, le digo, ¿y averiguaste si en la zona, quiero poner un negocio en esta zona? Bueno, ¿averiguaste si en la zona hay? No, no averigué. Bueno, le digo, salí a caminar y fíjate si el negocio que vos querés poner hay en la zona. No sé, si quiero poner un kiosco y tengo en la cuadra 4 kioscos, y bueno, quizá en esa cuadra no convenga poner un kiosco, lo tengo que poner en otro lugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante eso, tratar de hacer una lectura de todo lo que quiero lograr, ¿sí? Quizá por ahí, si él quiere que me mande un mensaje, me puede contar en concreto y por ahí darle algunas pautas más, porque todo va a depender de qué tipo de proyecto quiera llevar adelante, ¿sí? Realmente. Pero es importante esto, tenerlo bien en claro, tenerlo escrito, ¿sí? Y saber cuánto recurso va a demandar. Eso es lo básico. Y en base a eso podemos dar el segundo paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí tenés el recurso, tenés el dinero, entonces ya eso te puede adelantar un paso. Pero si no, yo siempre les digo esto, si no tenés el dinero, ¿qué? ¿Postergás el sueño? No, tenés que ver la manera de generar el dinero para concretar el sueño. Si no, es como que, bueno, en algún momento, a ver, un ejemplo, cuando cobre la herencia de la tía, veo y si la tía no se muere más, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos, no tiene que ser así, bueno, no, vos tenés que armar un plan alternativo. Quizás estás por cobrar una herencia, pero si la herencia no llega, ¿cómo lo podés? Si es tu sueño eso, si es tu proyecto, lo querés lograr, bueno, buscar la alternativa para lograrlo. Creo que va por ahí. Excelente. Y vamos a hacer una última pregunta que se está repitiendo ya. ¿Cómo aconsejarías la administración en este tiempo en el matrimonio? Llegan a veces, bueno, esos dos recursos por separados, puede ser que estemos casados con alguien que no comparte nuestra fe. Entonces, ¿qué consejo nos darías para también poder administrarnos en el matrimonio? Bueno, mirá, lo básico en todo hogar, a veces es un matrimonio y a veces, no sé, yo cuando era chico en mi casa vivía mi abuela también, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cómo está conformado cada hogar. Pero lo importante es que en la casa haya una billetera, ¿sí? No sé si no literalmente, ¿sí? Sino me refiero a que el dinero de la casa es el dinero de la casa, ¿sí? ¿Por qué? A ver, yo siempre pongo este ejemplo. Yo trabajaba porque hace 1 año y medio que ya no trabajo más en ARBA, pero trabajaba en ARBA, entonces yo generaba un recurso. Mi esposa en ese momento trabajaba de profe 2 veces a la semana, pero eso no significaba que ella tenía un dinero y yo el otro, no, el dinero era de la casa. ¿Por qué? Porque yo podía trabajar y desarrollar más horas quizá de trabajo por semana, gracias a que ella se quedaba en casa con mis nenas, ¿sí? Entonces, aunque ella no salía afuera a trabajar, trabajaba en casa, trabajaba adentro, ¿sí? Entonces somos una familia, somos un complemento, somos un matrimonio, y así como somos uno para el Señor, tenemos que ser uno en las billeteras, en los gastos, en las deudas que tomamos o en los emprendimientos que hacemos, ¿sí? Yo no puedo mentirle a mi esposa y hacer gastos sin que ella sepa, ¿sí? Porque estoy traicionando. Entonces, es muy importante que estén en claro el ingreso que tienen los dos, saber que eso es para los dos, es para el mantenimiento del hogar, ¿sí? Después generar
el presupuesto de gastos creo que es fundamental, es algo que practico y que me van a escuchar decirlo siempre porque creo en el presupuesto mensual de gastos, me parece que ordena y ayuda un montón. ¿Para qué? Para vivir día a día y también para poder proyectar. Si yo tengo en claro un presupuesto mensual de gastos hoy, puedo saber a fin de año qué ahorro puedo tener, o el año que viene, ¿sí? Siempre y cuando voy ajustándolo mes a mes, pero me da un panorama de lo que puedo lograr. Creo que el gran consejo es ese, ¿sí? Es que tiene que haber una sola billetera, que se tienen que confesar, digamos, si están teniendo gastos por separado, bueno, blanquearlos. ¿Sí? Tienen que estar todos los gastos blanqueados. Y tienen que saber, yo siempre les digo esto, si la familia está pasando por un momento difícil, se sientan en la mesa y se comparte. ¿Sí? Si yo soy el que lleva los números en la casa y sé que estamos muy ajustados y no lo comparto con la familia, está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que la familia no se entera de lo que está pasando. Segundo, que la familia por ahí sigue viviendo como vivió siempre porque no sabe que estamos en un momento difícil. ¿Sí? Entonces, esto no es que va a debilitar la familia o que le va a hacer mal, al contrario, nos da a todos el panorama en el cual estamos viviendo y toda la familia contribuye. ¿Para qué? Para gastar menos, para ajustarse, para ver la alternativa de salir adelante. Entonces, es muy importante esto, que estén blanqueados todos los gastos, la situación familiar que estemos atravesando, económica. Siempre tenemos que comentarlo y saberlo bien. ¿Sí? Yo creo que lo fundamental del matrimonio es eso, ¿sí? Es una sola billetera, un presupuesto y que esté todo blanqueado. Por ahí Claro. algunos no lo ven, pero bueno. No, súper claro. Así funciona. Y damos fe también de ese principio, es una bendición. Raúl, Patri, querían estar cerrando este tiempo. ¿Tienen activo el micrófono? Les vamos a pedir que lo puedan activar. Ahí está. Bueno, yo dos cositas quería decir. Primero, desterrar eso de que las finanzas no son espirituales. Cuánto nos bendicen el hecho de tener ese orden, cuánta paz nos da. Bueno, así que sí, forma parte de nuestra sanidad, ¿no es cierto? Y Exacto. después, lo que fue para mí muy liberador, cuando entendí que no soy dueña de nada, sino más que soy mayordomo de lo que Dios me da. Entonces eso me despega diríamos, al egoísmo y a saber que voy a tener que dar cuenta en todas las áreas de mi vida, de que soy administradora, y como lo que Dios me dio, si lo puedo multiplicar, es eso, pero no soy dueña, entonces puedo compartir de otra manera también, porque si no está eso de es mío, no, esto me pertenece, y entonces eso es liberador, cuando digo, soy solamente mayordoma de lo que Dios me dio. Nada más, eso quería compartir y bueno, y maravilloso todo lo que nos enseñaste. Yo lo agrego en confianza. Me gusta decirte chino, ¿viste? No hay problema. Pero, querido pastor Ezequiel, no sé si nos van a alcanzar 2 clases. Bueno, lo charlamos. Hay un montón de preguntas que han quedado. No sé si van a alcanzar 2 clases. Esto está muy, muy interesante. Realmente acá hay sabiduría pura de parte de Dios. Hay una concentración de sabiduría que, bueno, vamos a tener que diluirla en más tiempos, creo. No sé, eso lo manejan los organizadores y Ezequiel especialmente, que tiene sus tiempos. Pero Chino, gracias. Y gracias a Dios que te está usando tanto. Y realmente hoy nos llegaste realmente a todos. Yo conozco la iglesia. Vos dijiste, yo no conozco casi a nadie. Yo conozco mucho a todos. Y conozco sus miradas, conozco sus gestos. Y hoy realmente me parece que nos quedamos cortos con 2 clases. Así que, Chino, Dios te bendiga. Que la bendición de Dios llegue con toda gracia a tu casa. Ahí donde estás, a toda tu familia, los amamos muchísimo, pero muchísimo, y sabés que esta no es nuestra iglesia, ni vos tenés tu iglesia, somos una sola iglesia,
una sola Es así. familia. ¿eh? Así que gracias por estar en tu casa, no en nuestra casa. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que es lindo también compartir, porque bueno, obviamente lo que uno nos da, también como les decía recién, es bueno darlo. Y yo sé que bueno, también Dios me ha hecho vivir estas cosas y atravesar esto para que también yo lo comparta. Entonces también para mí es lindo que esto fluya y que otros también se enteren y que puedan tomar estos principios. Yo sí, a ver, esto soy claro, ¿no? Digamos, yo la palabra la doy, están ustedes tomarla o no, ¿sí? Yo sí les puedo dar fe de que todas estas cosas funcionan. Y por eso es que las digo. Si no, no las diría. Es así. Pero bueno. Chino, para el cierre, contanos un poquito cómo va a ser la última, o bueno, la próxima, no vamos a decir la última, pero la próxima clase, de qué se va a tratar para también compartirlo y que también ya vayamos pensando, capaz alguna pregunta o que vayamos reflexionando sobre esto y no sé si nos dejas alguna tarea. Bueno, no, tarea por ahí un poquito esto que les decía, por ahí ustedes piensen en qué cosas tienen, qué recursos tienen hoy, ¿sí? Creo que eso está bueno hacer una lista de todos los recursos que tenemos en lo personal, en lo familiar. Es más, si tienen una empresa o algún emprendimiento, bueno, también piensen en qué recursos hay ahí y de qué manera podemos hacer para que esos crezcan, ¿sí? Para multiplicarlos. Creo que eso sería, ahí tarea para el hogar, y poner en oración, ¿sí? Para que Dios también nos dé estrategia en este tiempo. El sábado que viene, bueno, mi idea era hablar un poco de lo que son los diezmos, las ofrendas, lo que es una siembra, ¿sí? Son por ahí conceptos que a veces nos parece que lo sabemos muy bien y que seguramente muchos lo sabemos, pero bueno, pero por ir un poquito más allá, crecer un poquito más allá y ver, a ver cómo es esto, a ver qué fundamento tiene la palabra de Dios con esto. Y si les parece, creo que por ahí lo que es un presupuesto mensual de gastos, sí, cómo se arma, por eso lo podemos charlar también, yo no tengo problema de eso. Y también, bueno, les decía que iba a hablar de lo que era el endeudarse, ¿sí? Si nos ponemos a ver los temas, creo que sí, que va a ser tan largo. Bueno, pero está bueno y es posible salir del endeudamiento, así que también está bueno el poder tener herramientas para poder salir en estos tiempos. Exactamente, sí, yo creo que, bueno, como les decía hoy, lo primordial es hoy no tomar deuda hoy en lo posible, pero después yo sé que muchos de nosotros hemos tomado deuda. A ver, si compraron una casa con un crédito hipotecario, bueno, obviamente que es justificable ese endeudamiento, ¿sí? Pero también hay que siempre tomarlo con prudencia. Por eso, por ahí podemos charlar también de esto. Yo no tengo problema, después si querés vemos lo de las siguientes clases, ¿sí? No hay inconveniente. 20, 30 clases. Pero bueno, por ahí si tienen alguna pregunta, por ahí está bueno que se las hagan llegar, después me las mandás y yo veo la manera de, por ahí lo armo en el tema y respondo ahí, o bueno, o tomamos un tiempo para responder esas preguntas, ¿sí? No hay inconveniente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Chino. Fue un privilegio escucharte. Nos llevamos todo esto para reflexionar, meditar. No va a quedar acá, sino que ahora viene la parte más importante, que es llevarlo a la práctica, que es que lo pongamos en obra. Así que tenemos mucha tarea, no es poca, es mucha la tarea que tenemos. Anoté todo esto acá, Así que tenemos muchos deberes para hacer, pero qué lindo, gozosos, felices porque el Señor nos está ayudando y en estos tiempos de crisis Dios nos da el privilegio a sus hijos de ver las oportunidades. Así que estemos expectantes porque en estos tiempos vamos a lograr cosas, como nos decía Ezequiel, que nunca hubiéramos imaginado. Así que queremos despedirte, que el Señor te bendiga, bendecimos a todos los amigos que se sumaron, a todas las familias y nos volveremos a encontrar el día sábado próximo 2 de junio a las 19 horas por Zoom. Dios los bendiga. Perfecto. Hasta la próxima. Adiós. Dios los bendiga mucho. Saluditos.